Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con la ecuación de la circunferencia. Vamos a completar esta tabla, dado la información que aquí se puede visualizar. Nos dan el punto centro, es decir, donde nace la circunferencia. El radio no conocemos. También conocemos un punto por donde pasa la circunferencia y también tenemos que determinar la ecuación de la circunferencia. Entonces tenemos que determinar el radio y la ecuación de la circunferencia. Recordar lo siguiente, recordar que estas son las fórmulas que se utilizan para representar la ecuación de la circunferencia. Esta es la ecuación general de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f es igual a 0, donde d, e y f representan pues o son números del conjunto de los números reales. Y esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia, x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Todo esto es igual a r al cuadrado, que sería el radio elevado al cuadrado. Y h y k es un punto por donde pasa la circunferencia. H sería pues la axisa y k sería la ordenada, ¿sí? Recordar que un punto en el plano cartesiano está representado por un x y por un y. Y esta es la ecuación canónica de la circunferencia y es la que utilizamos cuando la circunferencia pasa por el eje de coordenadas, pasa por el centro de origen. En este caso, x cuadrado más y cuadrado es igual a radio al cuadrado, lo que significa que cuando la ecuación pasa por el eje de coordenadas, cuando su centro está en el eje de coordenadas, lo único que necesitamos conocer sería pues su radio, porque este x cuadrado y este y cuadrado pasarían directo. Acá tenemos la ecuación que nos permite calcular la distancia que hay entre dos puntos, sea este punto A y este punto B. Este punto A está constituido por un X y por un Y, X1, Y1. Y el punto B sería el punto 2, estaría constituido por un punto X2 y un punto Y sub 2. Esta es la fórmula que nos permite calcular la distancia. Y por acá, ahora sí, ya tenemos el ejercicio. Es importante siempre pues hacernos un esquema mental del problema, del ejercicio que vayamos a resolver, o al menos representarlo en un papel, ¿cierto? Podemos representarlo en un papel o hacernos un esquema mental. Siempre es importante tener en cuenta lo siguiente, que ¿qué información conocemos? ¿Cuál es el contexto del problema? En este caso, ya me di cuenta que la circunferencia pasa por el eje de coordenadas, lo que significa que únicamente necesito conocer el radio. Pero también conozco un punto por donde pasa la circunferencia, pasa por el punto 300. Y entonces aquí va a ocurrir lo siguiente. Voy a representar esto, lo voy a representar en una gráfica. Muy bien. Aquí vamos a suponer que tenemos tenemos el plano y por aquí pasa una circunferencia. Pasa por el eje de coordenadas, ahí no está muy bien representado, pero lo importante es tener la idea. Este es el punto 00. La circunferencia pasa también por un punto 30, es decir, por este punto que está aquí, le voy a decir que este punto que está aquí es el punto 30. ¿Qué sería? Pues 3 en X y 0 en Y, 0 en Y. Entonces, ¿cuánta es la distancia que hay aquí? Vamos a hacer aquí una deducción. La distancia que hay desde este punto 00 a este punto 30 sería 3. Lo que significa que pues aquí este radio es 3 sin necesidad de calcular distancia. Pero ¿qué tal si el punto no estuviera aquí no estuviera aquí en el eje de coordenadas, sino que estuviera, por decir, por aquí? Si estuviera por aquí también podríamos determinarlo rápido, pero ¿qué tal si el punto estuviera por este lado, por aquí? Si nos dieran un punto por este lado, por aquí, allí pues en ese caso, si conociéramos este punto P sub 2 y acá estaba P sub 1, pues en ese caso sí tendríamos que hacer uso de la ecuación del cálculo de la distancia. Pues en este caso no es necesario, pero dado que lo estoy explicando, sí, indico, ya está asumido aquí, esta es la respuesta, el radio es 3, y con esto pues ya podríamos determinar que la respuesta sería x al cuadrado. Es rápido, ¿cierto? Ese es el objetivo del matemático, resolver un problema en el menor tiempo posible. X al cuadrado, pues más y al cuadrado, esa es la ecuación de la circunferencia cuando pasa por el eje de coordenadas, es igual a, ¿qué es igual? Esto es igual al radio al cuadrado. Y si el radio es 3, pues 3 al cuadrado sería 9. De esta manera estaría ya solucionado el ejercicio. Pero suponga que vamos a suponer que usted no se dio cuenta de que puede deducir la distancia y como no se da cuenta, pues utiliza la ecuación de la distancia. Pues no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a calcular la distancia que hay entre dos puntos. Llegaríamos al mismo resultado, solo con la diferencia que, pues,
haríamos más tiempo. Y el objetivo del matemático siempre será resolver el problema en el menor tiempo posible, salvo el caso que también su profesor le indique, pues, que tiene que hacer uso, que no deduzca la distancia, sino que haga uso de la ecuación de la fórmula para calcular la distancia, pues ya eso es otra cosa, ¿cierto? Si usted puede deducirla, lo hacemos, como en este caso que hemos podido deducirla. Si nos dieran un punto acá, un punto 2, y no podemos deducirla, pues toca hacer el uso de la fórmula de la distancia, o también que el profesor nos diga, haga uso de la ecuación de la distancia. Entonces, en este caso vamos a designar que 0, 0 es el punto 1 y que este es el 3, 0 es el punto 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale x sub 2? Pues x sub 2 es igual, a 3 menos el x sub 1, que es igual a ¿cuánto es el x sub 1? Es igual a 0. Y sub 2, ¿cuánto es y sub 2? Aquí tenemos y sub 2 sería 0, menos el y sub 1, que también en este caso sería 0. Sería el y sub 1, sería pues también 0, ¿sí? Vemos que este resultado va a dar ¿cuánto? Sabemos que este resultado va a dar un valor igual a 3. Eso es lo que tiene que dar. Si vamos por aquí, 3 menos 0 sigue siendo ¿cuánto? 3 menos 0 sigue siendo 3. Y ese 3 estaría elevado al cuadrado, que sería 9. Y luego tenemos más. 0 menos 0 sigue siendo 0 y elevado al cuadrado, pues esto sigue siendo 0. Cuidado, nos vamos a equivocar y pensar que eso es 90. Es 9 más 0 que sigue siendo 9. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues aquí lo que va a suceder sería lo siguiente, que tenemos que esto es igual a la raíz de 3. ¿Y la raíz de 3 a qué es igual la raíz de 3? Pues en este caso tendríamos dos signos aquí, tendríamos más y menos, porque la raíz cuadrada de un número tiene dos signos. La raíz de 9 sería, pues en este caso, más y menos 3. Bien, nos damos cuenta entonces que esa es la distancia, lo que correspondería pues al radio, ¿sí? Que inicialmente lo hemos determinado mediante una deducción. Entonces ya sabemos que el radio es 3, ¿estamos seguros? ¿Cómo lo hicimos? Aplicando la fórmula de la distancia. Ahora bien, una vez que conocemos el punto de origen y conocemos el radio, pues aplicamos la fórmula x al cuadrado pues más y al cuadrado, la forma canónica. Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual al radio elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, x al cuadrado se va a mantener, el y al cuadrado también se va a mantener, y pues, ¿cuánto es el radio? Sabemos que el radio es 3 y 3 elevado al cuadrado, esto es ¿cuánto? Esto es 9. Sería como aquí esta demostración. Y entonces ya aquí ya está la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Pero repito, mis estimados estudiantes, no era necesario hacer este cálculo de aquí, porque automáticamente este radio lo hemos inicialmente encontrado mediante una deducción, mediante la deducción de que el punto 3, 0 se encuentra aquí, y por ende la distancia a partir de 0, 0 hasta este punto 3, esa distancia era 3. Pero luego supuse que no me di cuenta de aquello y que pasé a hacer uso de la fórmula de la distancia, que no es incorrecto, ojo, no es incorrecto, solo que pues me llevó más tiempo cuando pude solucionarlo en el menor tiempo posible. Ahora imagínense usted que este es un ejercicio de un examen. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre en el examen? El tiempo. Entonces, estamos allí contra el tiempo y tenemos que resolver en el menor tiempo posible. Entonces, como lo hice al inicio, mediante una deducción del radio, y luego establecí qué cosa, la ecuación de la circunferencia. De esta manera está solucionado este ejercicio donde hemos determinado la circunferencia y antes de determinar, perdón, donde hemos determinado la ecuación de la circunferencia, pero antes de eso hubo que determinar el radio. Dos valores muy importantes para determinar la ecuación de la circunferencia es su centro, su origen y también su radio. Pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de geometría, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.